Yo te cuento una cosa, tenemos invitados especiales como ya vieron durante todo el programa. Este es el mejor lugar. Pero hay una que viene con todo, ¿eh? Y ya hoy me dijo, Tania, ¿estamos listas? Ajá, así que yo le quiero presentar a ella, es una participante de Cuestión de Peso, la querida Pamela, bienvenida. A ver, la manito, vuelta. Maísa, señorita Tania. ¿Cómo estamos, mi vida? Nosotros ya nos dimos besos, pero otra vez vamos a dar. Señorita ¿Cómo te va, Pame? Mucho gusto. Una cosa, José, yo soy igual la señorita Patricia Gibson. Ahorita bailando, pues ayudan pues a guacho, pero yo no que bueno. la baile, pues. Bueno, entonces que venga, entonces, Sí, guacho, pues. vení porque te van a enseñar a bailar. Hay que enseñarle. A ver, Juanita. Muy bien. ¿Qué ritmo le vas a enseñar? ¿Cómo estás? Pame, ¿qué ritmo le vas a enseñar? De Andy, de remixero. Ah, el remixero, por favor, señor director. A la hora de enseñarlo. Dale, Pati. Enseñó los pasos. Sí. Así que ahora pongan la música y comienza la baila usted también. Dale, también. Venimos a bailar, a mover el esqueleto. Venga, dale. A ver, la música, por favor. Eso, Giro. Mira, chicas, ahora prepárense. Ya está. Apura igual en guaraní la música de apertura. A ver, dale. Anibe, ella entrega, oñondive ya cambia pata, de vida, de alma. Es ella, lamba, ahí. Ella po, lamba, pora. Derecho de que depende de cambiar agua. Ella salva agua. Es que por agua. Es en dula, andere. Anibo, y quieren en botabu. Si se pueden de Tepe, si se pueden de Acape, si se pueden de Yurupe, si se puede. ¡Sí se puede! Por favor, venga. No vamos todos contigo, Pamela. Vení, pues. Llegá, pues. Mi amor, gracias. ¿Escucharon eso? Yo sí te conozco, le dijo Pame. Y si hay señorita Belén, Tania, Nati y Patricia. ¿Y ves el programa? Sí, claro. No te vale. Buena onda, ¿qué onda? ¿Qué onda, buena onda? Acá entra alguien conocido. ¿Vos le conoces? Vamos a hacer Nada. De por adelante. Venimos, Pame. Venimos. Bueno, yo les cuento. Acá estuvimos ya charlando de antemano y me dijo, bueno, señorita, usted va a aprender a bailar, me dijo. Epa, yo estoy aprendiendo, pero quiero conocer más de usted. Quiero conocer más de usted. ¿Qué tal se porta, doctor? Se porta bien. Epa. De lunes a viernes se porta bien. Los sábados y los domingos por ahí. Señorita. No quiere hacer tan bien su dieta, ¿verdad? Pero está en proceso. Pero está en proceso, se está portando bien, ¿Eso ¿verdad? es cierto, Pame? Sí, ahora con razón. Excusa de gordo. Puse los gorditos, pero se porta bien. Ella está, clínicamente no está todavía muy estable, ¿verdad? Había entrado descalcificada al programa con hígado graso, un trastorno hormonal interesante. Ella no tiene ciclo menstrual hace 4 años. Justamente lo que habíamos hablado, estamos con todos los procesos, con los estudios, chequeos hormonales ahora, como para ver hasta dónde está influyendo todo esto en cuanto a su descenso, que evidente influye, ¿verdad? Sí. Bueno, y unos cuantos que otros trastornos, vamos a decirles clínicos, pero totalmente manejables, solucionables con todo su descenso. Eso es lo más importante, que es solucionable. Sí. Totalmente. Y lo bueno es la actitud que ella tiene. Me encanta la buena onda. Ella viene con todo. Se llama doñadora. Sí, actriz nata, cantante nata. Bailarina nata. También. Y cuando en Añeporuta, Oñemetache de Zunga. Sí, me da una beca de Zunga, sí. Bueno, y me parece que me veo conductora, ¿le entiendes bien?
Cuídate vos. Con Ángel de teatro, pe. Ay, Teatro bueno, ¿y latino. ¿qué te parece si es que no creo que acá también podemos empezar a... Chicas, le metemos también Pero en el grupo, pero ¿verdad? parece genial. Contame qué haces en el Teatro Latino. Armé con, ay Dios mío, con las leyendas vivientes del Paraguay, señor Rafael Jasdoria, También. señor Luis de Oliveira, Ña Blanca Navarro, Leticia Medina, Gustavo Qué Corbalán, Edwin mira qué Héctor, debut. Papacito y Luis Castillo. ¿Sabes qué? ¿Qué ¿Qué vamos a debut? hacer nosotros acá? Ay, ya le tiró ya el... Y la más importante es natamente. Nada. Y bueno, y eso es lo que pasa, que ya tenés el talento ahí. Así me gusta la canto ahí. Ah, pues, Epa. Y cántame algo, a Sí, capela. ¿Qué querés cantar? en inglés, Don't Cry o A Beautiful Dale. Soul. Habla, Señor director. Don't cry, yo quiero escuchar. Pista, señor director. Manda cuadra también. O sea, que Manda cuadra. si llamo a otro sonidista, para mí que tenés que cantar sola nomás. Vení la de que te ponga, yo te voy a dar, dale. That beautiful is true. You turn away, and I turn away, and I turn away for me. And it's for me to win. Viste que la gente no... Esta música es que dice, la belleza eres tú. Sí. Sí. Viste que la gente calle pe dice colectivo pe taja es arenda pe comelan de por la interés ni ven donde nace me dice entonces Don't Cry no llores Don't y cry. Barbie Tiffany son bonitas. Ese es para gente que no sabe inglés y que está en cámara también. Ahora, ¿cómo ¿Sabes qué te me sentís vos preocupa? siendo, digamos, sos famosa? ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo Ahí está. surgió? Ahí está, sí, Te dije que era lento, Pame. Pero claro. pero vamos muy a moja. Más fuerte, más fuerte. Ahí va. Adelante, ¿Cómo dice el coro? Las manos. Acá, doctor. Pame. Epa. ¿Sabes qué me preocupa? La falta de actitud y... No, pero qué esperanza. Esta chica se va, pero con todo, para arriba. Y Maganda se hice ahí en el hospital pe una semana a Maepe canal de chicos de música a año por a practicar pero no te mereí natamente después ir a inglés. Innatamente todo usted. Innatamente. Pero me gusta. Bueno, y como la pregunta de Belén fue, ¿cómo sobrellevas todo este tema de la fama? Ñande Yara. A él hace motor de arranque y mi hijo Jesús Ovelar, ahora con 9 años, él es un motorcito, sí. Y muchas gracias, Cuestión de Peso Paraguay, Media Cruz, señora Karina Valdán, señor Domingo Coronel, Aguille y Matei PM. Esto fue como una motivación para vos, Pame. Me imagino que pasaste por muchos procesos en tu vida, de aceptarte, de decir voy a luchar contra esto, no me voy a resignar, y ahora con toda esta oportunidad que se te dio de tener una motivación y un doctor también acá que te ande detrás, que te ayude a cumplir tu dieta. Menos sábado y domingo. Menos Ahí va, doctor. Bueno, de todas maneras, mira, acá nos están apurando, tenemos que hacer un corte, pero vamos a practicar ya un paso y vamos a despedirnos con todo, ¿te parece? Así que, gente, nos vamos a un corte rápido porque continuamos el bailongo acá. ¿Sí? ¡Al corte! Tú sonríes sin pensar que al mirar